Estimado estudiante, buen día. Esta clase estará enfocada sobre cómo usar GDScript de manera más eficiente. Se enfoca en casos comunes específicos del lenguaje, pero también cubre mucha información sobre los lenguajes tipificados dinámicamente. Esta clase está pensada para aquellos programadores que tengan poca o ninguna experiencia previa en relación a los lenguajes de tipo dinámico. Comencemos. Naturaleza dinámica. Pros y contras de la tipificación dinámica. GDScript es un lenguaje de tipo dinámico. Como tal, sus principales ventajas son las siguientes. El lenguaje es simple y fácil de aprender. La mayoría de los códigos se pueden escribir y cambiar rápidamente y sin problemas. Menos código escrito significa menos errores y equivocaciones para corregir. Más fácil de leer código. Menos desorden. No se requiere ninguna compilación para probar. El tiempo de ejecución es pequeño. Tipificación de pato y polimorfismo por naturaleza. Mientras que las principales desventajas son menos rendimiento que los lenguajes tipificados estáticamente, más difícil de refactorizar, los símbolos no se pueden rastrear, algunos errores que normalmente se detectan en tiempo de compilación en lenguajes tipificados estáticamente solo aparecen al ejecutar código, porque el análisis de expresiones es más estricto. Menos flexibilidad para completar el código. Algunos tipos de variables solo se conocen en tiempo de ejecución. Esto, traducido a la realidad, significa que Godot más GDScript es una combinación diseñada para crear juegos de manera rápida y eficiente. Para los juegos que son muy intensivos computacionalmente y no pueden beneficiarse de las herramientas integradas del motor, como lo son los tipos de vectores, el motor de física, la biblioteca de matemáticas, etc. La posibilidad de utilizar C++ también está presente. Esto permite crear todo el juego en GDScript y agregar pequeños fragmentos de C++ en las áreas que necesitan un aumento de rendimiento. Variables y asignación. Todas las variables en un lenguaje tipificado dinámicamente son similares a variante. Esto significa que su tipo no es fijo y solo se modifica mediante la asignación. Por ejemplo, podemos apreciar una comparativa existente de un lenguaje tipificado estáticamente versus un lenguaje tipificado dinámicamente. Revisemos un lenguaje de tipo estático. Cuando se define la primera línea, int a, el valor a es un valor que no está inicializado. Cuando la variable a se le asigna el valor de 5, pasa a convertirse en un valor válido. Cuando la variable a se le asigna un string, la variable a toma como resultado un valor inválido. En cambio, si ahora revisamos un lenguaje de tipo dinámico, cuando se define la primera línea, var a, el valor a es un valor nulo por defecto. Cuando la variable a se le asigna el valor de 5, pasa a convertirse en un valor válido. Cuando la variable a se le asigna un string, se convierte en un valor válido y la variable a se convierte en un string.
como argumentos de la función. Las funciones también son de naturaleza dinámica, lo que significa que se pueden llamar con diferentes argumentos. Por ejemplo, en un lenguaje estático se exige declarar el tipo de variable que se utilizará como argumento. En cambio, para un lenguaje dinámico, podemos utilizar un tipo de variable distinto y seguirá siendo un valor válido. Punteros y referencias. En lenguajes estáticos como C o C++, y en cierta medida Java y C#, hay una distinción entre una variable y un puntero o referencia a una variable. Esta última permite que el objeto sea modificado por otras funciones al pasar una referencia al original. En C# o Java, todo lo que no es un tipo incorporado, me refiero a un int, float, a veces un string, siempre es un puntero o una referencia. Las referencias también se recolectan automáticamente, lo que significa que se borran cuando ya no se usan. Los lenguajes tipificados dinámicamente también tienden a usar este modelo de memoria. A continuación, se presentan algunos ejemplos. Para el lenguaje C++, para definir un puntero, se antepone un asterisco a la variable. Luego, para ser pasado como puntero, se hace uso de la función que permite el ingreso de punteros y aplica el método use. Finalmente, por ser un lenguaje estático, se debe eliminar el puntero de manera manual. De lo contrario, se estaría perdiendo memoria. Para el lenguaje Java y C# es distinto, ya que se podría decir que Java es un lenguaje híbrido. Tanto Java como C# tienen comportamientos estáticos y dinámicos. Para este caso, en Java se crea una referencia cuando se utiliza la palabra clave new, y haciendo uso de la función que aplica el método .use, instance es pasado como referencia. Y finalmente, el recolector de basura se deshará de él cuando no esté en uso y congelará su juego aleatoriamente por un segundo. Para el lenguaje JavaScript no le importa el tipo de clase, ya que es un lenguaje puramente dinámico. Instance.use funcionará con cualquier clase que tenga el método use. Para crear una referencia, se define una variable, asignándole una clase y utilizando el método new. Luego, se hace uso de la clase que incorpora el método use. Así es pasado como referencia. Más tarde, la variable deja de ser una referencia y es eliminada. En JavaScript, solo los tipos base, int, float, string y los tipos vectoriales se pasan por valor a las funciones. El valor se copia. Todo lo demás, instancias, arreglos, diccionarios, etc., se pasa como referencia. Las clases que heredan la referencia se asigna un valor predeterminado si no se especifica nada. Se liberarán cuando no se utilicen, pero también se permite la administración manual de la memoria si se hereda manualmente del objeto. Arreglos. Los arreglos en los lenguajes de tipos dinámicos pueden contener muchos tipos de datos mixtos, diferentes dentro del arreglo, y son siempre dinámicos. Esto quiere decir que se pueden cambiar de tamaño en cualquier momento. A continuación, se presenta un ejemplo. Cuando se crea un arreglo en un lenguaje estático, debemos definir su dimensión. Luego, se inicializa, no pudiendo mezclar tipos. Para este caso, son solo valores de tipo entero.
y si queremos agrandar el arreglo no es posible. Podemos pasar el arreglo como puntero, pero después se requerirá liberarlo de manera manual. Pero si se aplica una sintaxis distinta al momento de crear el arreglo, en este caso el método resize se podría volver a redimensionar, teniendo un comportamiento semiestático, y para este caso se aplica una liberación cuando deja de ser usado. Para el caso completamente dinámico, haciendo uso de GDScript, la definición de un arreglo es mucho más simple y puede mezclar tipos. También el arreglo puede ser redimensionado, puede ser pasado como referencia y es liberado cuando deja de ser usado. En los lenguajes de tipo dinámico, los arreglos pueden duplicarse como otros tipos de datos, como las listas o conjuntos desordenados. Diccionarios. Los diccionarios son una herramienta poderosa para los lenguajes de tipo dinámico. La mayoría de los programadores que vienen de lenguajes tipificados estáticamente, me refiero a lenguajes como C++ o C#, ignoran su existencia y hacen su vida innecesariamente más difícil. Este tipo de datos generalmente no está presente en dichos lenguajes o solo en forma limitada. Los diccionarios pueden asignar cualquier valor a cualquier otro valor sin tener en cuenta el tipo de datos utilizado como clave o valor. Contrariamente a la creencia popular, son eficientes porque pueden implementarse con tablas hash. De hecho, son tan eficientes que algunos lenguajes llegarán a implementar arreglos como diccionarios. A continuación, se presenta un ejemplo de diccionario. En la primera línea se define el diccionario y en la segunda línea se imprimen los valores de las claves name y age. Los diccionarios también son dinámicos. Las claves se pueden agregar o eliminar en cualquier momento a un bajo costo. En la primera línea se aplicó una adición de clave-valor al diccionario ya creado. En la segunda línea se aplicó una modificación a la clave age. En la tercera línea se aplica una eliminación a la clave name. En la mayoría de los casos, los arreglos bidimensionales a menudo se pueden implementar más fácilmente con los diccionarios. A continuación, se presenta un ejemplo simple de un juego Battleship. Lo que se puede observar en primer lugar, que se hace uso de un diccionario llamado bool, vacío, y en la función inicializar se empiezan a agregar claves valor definiendo el posicionamiento del barco. Luego, en la función misil se verifica si el misil ha impactado con un barco para así golpearlo. En la función game se hace correr la función inicializar y se crean 3 misiles dirigidos a diferentes puntos del tablero. Los diccionarios también se pueden utilizar como marcado de datos o estructuras rápidas. Si bien los diccionarios de GDScript se parecen a los diccionarios de Python, también son compatibles con la sintaxis y la indexación de estilo Lua, lo que lo hace útil para escribir estados iniciales y estructuras rápidas. A continuación, se aprecia el primer ejemplo que se mostró, con la diferencia que se utiliza una sintaxis de estilo Lua. La ventaja de esto, que permite que el código pueda ser más legible y utilizable.
4. Iterar en algunos lenguajes tipificados estáticamente puede ser bastante complejo. Aquí se aprecian dos ejemplos. Se puede apreciar que se ve engorroso. Lo mismo sucede para el lenguaje STL. Incluso suele ser más tedioso. Esto generalmente se simplifica en gran medida para los lenguajes tipificados dinámicamente. Los tipos de datos de contenedor, arreglos y diccionarios son iterables. Los diccionarios permiten iterar las claves. Iterar con índices también es posible. La función range puede tomar 3 argumentos. A continuación, se muestran 3 ejemplos de lo que sería la sintaxis for ligado a los lenguajes estáticos. Esto llevado a un lenguaje dinámico se convierte de la siguiente manera. Un bucle hacia atrás se realiza a través de un contador negativo. Este bucle, si se lleva a un lenguaje dinámico, sería de la siguiente manera. While. Para el caso del bucle while, su sintaxis es idéntica en relación a los lenguajes estáticos versus los lenguajes dinámicos. Iteradores personalizados. Usted puede crear iteradores personalizados en caso de que los predeterminados no cumplan con sus necesidades, anulando las funciones iterinit, iternext y iterget de la clase variant en su script. A continuación se muestra una implementación de ejemplo de un iterador hacia adelante. Y se puede utilizar como cualquier otro iterador. Asegúrese de restablecer el estado del iterador en iterinit. De lo contrario, los bucles for anidados que usan iteradores personalizados no funcionarán de la manera correcta. Tipificación de pato. Uno de los conceptos más difíciles de comprender cuando se pasa de un lenguaje de tipo estático a uno dinámico es el tipo de pato. La escritura de pato hace que el diseño general del código sea mucho más simple y sencillo de escribir, pero no es obvio cómo funciona. Por ejemplo, imagine una situación en la que una gran roca cae por un túnel, rompiendo todo en su camino. El código para la roca, en un lenguaje tipificado estáticamente, sería algo así. De esta manera, todo lo que puede ser aplastado por una roca tendría que heredar smashable. Si un personaje, un enemigo, un mueble, una roca pequeña fueran todos aplastables, tendrían que heredar de la clase smashable, posiblemente requiriendo herencia múltiple. Si la herencia múltiple no fuera deseada, tendrían que heredar una clase común como entity. Sin embargo, no sería muy elegante agregar un método virtual smash a la entidad solo si alguno de ellos pueden romperse. Con los lenguajes tipificados dinámicamente, esto no es un problema. La escritura de pato asegura que solo tiene que definir una función smash donde sea necesario, y eso es todo. No hay necesidad de considerar herencia, clases base, etc. Y con solo eso bastaría. Si el objetivo que golpeó la roca grande tiene un método smash, se llamará. No hay necesidad de herencia o polimorfismo. Los lenguajes tipificados dinámicamente solo se preocupan de que la instancia tenga el método o miembro deseado, no lo que hereda o el tipo de clase.
La definición de typing corresponde a la siguiente frase: cuando veo a un pájaro que camina como un pato y nada como un pato y patea como un pato, llamo pato a ese pájaro. En este caso se traduce a: si el objeto puede romperse, no importa lo que sea, solo destrúyelo. Es posible que el objeto que se golpea no tenga una función Smash. Algunos lenguajes de tipo dinámico simplemente ignoran una llamada de método cuando no existe, como es en el caso del lenguaje Objective-C. Pero GDScript es más estricto, por lo que es conveniente verificar si la función existe. Luego, simplemente define ese método y cualquier cosa que la roca tocaría podría ser aplastado. La clase ha llegado a su fin. Gracias por seguir avanzando en lo referente a este curso de Godot. Te espero para la próxima lección. Nos vemos. Se despide su instructor CR.